Bueno, para pasar al siguiente tema, que fue lo que sucedió en Israel la semana Esta semana. durante esta semana, con el conflicto Israel-Palestina, que ya tiene bastantes años. Pero bueno, yo quería también aprovecharte a vos, que sos un especialista en el tema, más que nada también histórico. Te vi discutiendo en Twitter sobre de quién es la tierra, de quién es la tierra. Yo desconozco el tema histórico y geopolítico, pero es como, pero también pero como la mayoría de gente que vi en Twitter y en la sociedad actualmente, que dicen yo no tengo idea de esto, pero me parece que lo que pasó es algo aberrante. Obvio, sí. Y bueno, a ver también cómo hay gente que dice, che, lo que pasó acá es grave, pero, ¿y por qué también hay gente que dice eso, no? Sí. Yo, a ver, personalmente no me posiciono en ninguno de los dos lados. Yo lo que me posiciono es pro civiles, digamos. O sea, como que yo no puedo creer que haya gente que mate civiles. El tema que, bueno... Hay un tema mucho más complicado que obviamente que la gente no conoce. Vamos a hacer un análisis resumido. No me posiciono desde el desconocimiento, obvio, claro. Resumido, que el conflicto es un conflicto de los más difíciles del mundo de entender. La mentalidad que predomina en Medio Oriente... No establece los mismos parámetros que tenemos acá o que hay en Europa o en Estados Unidos, donde las cosas tal vez son más fáciles de detectar. Es como que no es solo un tema, viste, de tierras, no es un tema solo religioso, es un conjunto de cosas que hace que sea difícil de entender. Pero puntualmente a lo que vimos el otro día, el sábado que empezó todo esto, es que jamás... Mucha gente tal vez se confunde, o sea, en su buena intención, de solo catalogarlo como un grupo terrorista. Pero sería como que limitado reducirlo a un grupo terrorista, porque sería como equipararlo como si fuera un la FARC en Colombia. Pero jamás es el gobierno de la Franja de Gaza. O sea, es el gobierno que administra la Franja de Gaza, que tiene relaciones exteriores con otros países, que tiene relaciones diplomáticas, que recibe fondos millonarios del exterior y administra esa plata, que tiene milicias, que tiene seguridad. Entonces, domina una población. Y como tampoco es solo un grupo terrorista, tampoco es todos los palestinos. Total, por supuesto. O sea, primero, para entender, Palestina está dividida en dos. En un lugar tenemos la Franja de Gaza, que da al Mediterráneo, y del otro lado tenemos Cisjordania, que limita con Jordania y con Israel. En Cisjordania está el grupo de Arafat, que viene desde lo que sería la OLP, que viene desde los 90, desde los 80, pero que en el 94, cuando se firman los tratados de Oslo, es como que eran los representantes de Palestina. Era solo el movimiento de liberación palestina, que a diferencia de Hamás, no son un grupo terrorista. ¿Entendés? Simplemente creen que les corresponde un pedazo de tierra que los israelitas no creen que les corresponde. Pero no es que van y atacan. No lo llevaría tanto a eso porque, digamos, o sea, quieren formar su estado, dicen, hay una parte de tierra que me corresponde, pero no es el mismo argumento que Hamás, ¿entendés? Porque Hamás, como es parte del fundamentalismo islámico, no lo lleva a un tema de tierra nada más. Es como que es más complejo. Pero para pasarlo en limpio, porque tal vez di mucha vuelta. En Cisjordania gobierna el grupo de Al-Fatah, que viene desde cuando se empezó con los movimientos de liberación palestina. Y esa gente es nacionalista. O sea, son religiosos, pero no son extremistas religiosos. Entonces ellos tienen unas demandas distintas. Y hoy vos no ves problemas de terrorismo. O sea, a veces hay lobos solitarios que salen de esa zona. Algún quilombo hay, no es que es todo, viste, no es Disney. Sí. Pero no hay una milicia armada destinada a liquidar civiles. Y tampoco Israel nunca bombardea ahí. O sea, no hay un conflicto, digamos, bélico. ¿Entendés? El tema es que en Gaza Hamás está desde hace... Se van a cumplir casi 20 años, un poco menos de 20 años, y dominan el lugar, y es como que ya no se puede entender Palestina como una cosa sola, sino para mí es como se tiene que interpretar como dos cosas distintas. Porque una cosa es lo que pasa en la Franja de Gaza y otra cosa es lo que pasa en Cisjordania. Y te agrego una cosa más. Dentro de Israel viven 2 millones de árabes israelíes. O sea, son árabes que deciden vivir dentro de Israel, que serían étnicamente, digamos, o nacionalmente el mismo grupo palestino. Y es como que ellos
son israelíes. No, sí. Lo que se ve en las redes es terroristas que entran a Israel de la Franja de Gaza, no de Cisjordania, ¿cómo se dice? Cisjordania. ¿Cómo? O sea, entran de la Franja de Gaza, digamos. Entran de la Franja de Gaza, sí. Es lo que se ve, que entran y atacan deliberadamente civiles y de manera incivilizada. Sí. ¿No? Van y matan bebés, los decapitan, van y matan perros en una casa donde no se encuentran con nadie, violan una mina, la descuartizan y la muestran como un trofeo. Entonces, todo eso que se ve es sumamente incivilizado y no parece una guerra, parece un ataque terrorista. Eso no es una guerra. Como decíamos fuera de aire, eso no es parte de la guerra, sino que es un ataque terrorista totalmente incivilizado. ¿Qué pasa? Lo que dice la gente que es pro-Palestina, que va con la bandera de Palestina, está bien, no decirlo, si eso obviamente, si no están en contra de eso, obviamente que son unos incivilizados de mierda, pero lo que te dicen es, está bien, yo estoy en contra de esto, pero Israel tiene una política terrorista como Estado de no permitir al pueblo palestino estar en Israel. Entonces, yo lo que noto es como si el día de mañana va... Me parece... Pero a ver si esta comparación es válida, ¿no? Sí. Que hagan ese comentario, me parece como si mañana va un dictador militar argentina con un Falcon verde, se mete en el búnker de frente de izquierda, mata a todos, y al otro día sale Villarruel y dice, sí, pará, pero la gente de izquierda en los 70 mataba a inocentes. Es como... No mezclemos cosas. Pero como que no es el momento, ¿entendés? Como digo, porque está bien, puede ser que lo que digan, pero no es el momento, justo que mataron israelitas. Hay un contexto que se sale de vos hablabas de la OLP, de la época de Arafat. Había dos cosas distintas. Uno, toda esa época fue en el contexto de la Guerra Fría, tanto que después los acuerdos de Oslo fue con la caída de la Unión Soviética. Y el surgimiento de Irán después de la revolución del Ayatollah Khomeini también cambió el no juego. Cambie de tema, es solo no cambio de tema, lo digo. ¿Pero es solo desubicado o es también una cuestión de que... Lo que yo quiero decir con respecto a la izquierda es que sigue con la mentalidad binaria de la Guerra Fría. Entonces, vos tenías un bando u otro y estabas con este bando irreductiblemente y en contra del otro irreductiblemente. Entonces, cuando la situación internacional se complejiza, la izquierda no tiene respuesta. El problema que la ves a Bregman y a Abbas y a todos es que se quedaron sin respuesta. Lo que una vez dijo alguien, pero quiero ir a lo tuyo el muro de Berlín se les cayó encima. Pero estamos de acuerdo yo estoy de acuerdo con que lo que hizo Bregman y todo el frente de izquierda es al menos desubicado. Pero mira, te voy a explicar por qué. Pero ya entendí tu tema y te lo voy a explicar en limpio. En 1994 se firman los acuerdos de Oslo entre Israel y la OLP. Ahí se establece un acuerdo para la creación del Estado de Palestina. Y en mi interpretación del derecho internacional, en ese momento se crea el Estado de Palestina y significa un reconocimiento mutuo tácito, o sea, no explícito, pero tácito entre los dos estados. Entonces, los acuerdos de Oslo que dicen, va a haber en la Franja de Gaza, o sea, se hace... No es de un día para otro, sino que es como que es un proceso que se tenía que llevar, establecen zonas A, B y C... que no me voy a poner a desarrollar en profundidad los acuerdos de Oslo, porque vamos a estar un año, pero decía la Franja de Gaza y Cisjordania. En la Franja de Gaza, donde está Hamas, eso que vos decís, están ocupando tierras, en la Franja de Gaza no hay ningún israelí, no hay ningún judío hace casi 20 años. Entonces no hay ninguna ocupación de tierra. Pero capaz Palestina dice que le corresponde más pero por que eso, déjame que termine. Entonces, se firmaron los acuerdos de Oslo que dicen, en la Franja de Gaza y en Cisjordania tiene que haber un Estado palestino. Jamás está solo en la Franja de Gaza, es el gobierno de la Franja de Gaza. Son los que están haciendo los ataques terroristas. Y el argumento que vos decís que tal vez la izquierda dice es queremos las tierras. Pero en el marco de los acuerdos de Oslo y en el marco de las fronteras del 67, que es lo que también, que la frontera del 67 es lo que pide Cisjordania, es el gobierno de Cisjordania y la Autoridad Nacional Palestina, la Franja de Gaza... No hay un solo israelí, no hay un judío, no hay ningún control dentro de la Franja de Gaza de Israel. Es más, Israel le proveía energía gratis en un buen gesto. Entonces, cuando se argumenta eso, el tema de tierras, se argumenta que no quieren que Israel exista. Porque vos no estás pidiendo las fronteras del 67 o de los acuerdos de Oslo, como firmó la OLP en su momento, diciendo quiero un Estado palestino y un Estado judío que sea Israel. No, está diciendo quiero que Israel desaparezca. Para que se entienda, en un momento en que Arabia Saudita... ¿Cómo? Para que se entienda, Palestina no quiere compartir las tierras. No. Quiere que sea todo ellos. Jamás.
Hamas no quiere compartir las tierras, Israel acepta que se compartan. La Autoridad Nacional Palestina pide la frontera del 67, que es Cisjordania. Que fue la guerra de los 6 días. Que fue la guerra de los 6 días, pero ahora vamos a profundizar. En ese momento, Egipto dominaba la franja de Gaza y Cisjordania era de Jordania. No es que había un Estado palestino, Israel ocupó sobre Palestina. O sea, Israel ocupa sobre Jordania y sobre Egipto porque Israel libra una guerra contra 5 países que sale victorioso en 6 días. Y Egipto se desentiende después de la franja de Gaza y Jordania se desentiende de Cisjordania. En ese momento Israel ocupa llega hasta el canal de Suez, se queda con el Sinaí. Se queda en el Sinaí, que después lo negocia a cambio de la paz con Egipto. Pero el tema es... Y Egipto se queda con el Sinaí, pero renuncia a Gaza. Sí, y no solo renuncia a Gaza, sino que es el primer país árabe que reconoce a Israel y firma la paz, que eso le cuesta la vida lo mataron en un desfile, se bajaron de un camión y mataron a los que estaban en la tribuna. Mataron al presidente de Egipto, Sadat, que había firmado la paz con Israel. Yo lo que quiero comentar es cómo juega todo lo internacional. Vos fíjate, en el 94 se firman los acuerdos de Oslo. 3 años después de que cae la Unión Soviética, que era el que bancaba con armamento a todos ese tipo de movimientos. Más que nada Siria, Líbano. Y en estos momentos, todo esto se da en el momento en que enemigos que han sido durante mucho tiempo, como fueron Arabia Saudita, estaba dispuesta a entablar relaciones como en su momento lo hizo Egipto. Total. Entonces, esto tiende a que eso no se lleve adelante. Total, sí. Porque, bueno, la tendencia, la idea de quedar aislados de los fanáticos, quedar aislados incluso del mundo árabe. Pero voy a clarificar 2 temas bien en limpio. La Autoridad Nacional Palestina, que gobierna en Cisjordania, pide, y eso es otro análisis que no vamos a hacer hoy. ¿Qué opina del ataque Hamas? O sea, no lo condenaron, pero tampoco es como que tampoco los veo como a favor de esos métodos, ¿entendés? O sea, los tipos no son amigos de Israel, son enemigos, pero los tipos no, como gobierno, o sea, una cosa es la gente que está ahí, pero como gobierno no son una organización terrorista, ¿entendés? No, yo puedo ser enemigo, Milei puede ser enemigo de Massa, pero... No, en la política no sos enemigo, sos adversario. Bueno. O sea, es enemigo de Israel, pero que dialoga. Pero puede decir que está mal lo que hizo Hamas. Pero además... No lo van a decir, porque hay una disputa, vos lo que tenés que entender es que hay una disputa hacia adentro de los palestinos. No es que... O sea, tenés palestinos que están con uno, con otro, entonces ellos, a veces es el más fuerte, ¿viste? Entonces es como que si condenan, es como que dicen, sos un traidor, ¿entendés? El tema es, visto desde la Argentina, desde América del Sur, para nosotros son conflictos que son incomprensibles. Total, es muy difícil de entenderlo. Es muy difícil de entenderlo, entonces entra un montón de cosas políticas. No es difícil de entender como van y una mina. Espera que termine de hablar yo. Sí. No, eso no, obvio. Bueno, pero el conflicto en general es mucho más complejo y lleva décadas, entonces no es tan simple. Con respecto a lo que pasó, esto no fue un acto de guerra, esto es un acto de terrorismo. Pero mira, ahora yo tengo una interpretación puntual. Lo de Israel con Cisjordania es otro tema que hoy no vamos a hablar, porque son otras cuestiones que tienen que ver con Jerusalén, tiene que ver con la seguridad de las fronteras de Israel. El tema que hoy en Gaza el gobierno es Hamas, que es fundamentalismo islámico. Entonces ellos no es que dicen, bueno, quiero la frontera del 67 o quiero los acuerdos de Oslo. Dicen, quiero que Israel no exista. Claro, sí. Entonces vos no tenés manera de negociar con esa gente. Además, lo interesante es que a Bregman, a Miriam Bregman, también la quieren muerta. Obvio, sí, sin duda. No, pero hay un video incluso del líder de Hamas, una transmisión televisiva que decía que él quería que Palestina sea libre en todo el territorio por de eso. Israel, lo cual implica eliminar a Israel. Por eso. Entonces, y no solo eso, sino que ellos, y esto es mi interpretación, que a veces, como mencioné antes, se los invoca solo como un grupo terrorista, y es el gobierno. Entonces, yo lo tomo como un causas belli, lo que pasó el otro día. O sea, a partir de ahora tenés una guerra. Pero eso justifica tirar, por ejemplo, un misil a la franja de Gaza y dañar inocentes. Mira, la realidad que los inocentes, que son muchos los palestinos que no tienen la culpa... Hay 2,5 palestinos. 2 millones aproximadamente. Sí. Hay un montón de palestinos que directamente no tienen ninguna responsabilidad de nada, pero jamás los expone a ellos mismos usándolo como escudo. ¿Por qué? Porque es un crimen de guerra en sí mismo el hecho de, por ejemplo, tirar misiles desde un establecimiento civil, no estar identificado con uniforme, guardar armas adentro de un hospital, adentro de una escuela.
que eso es un crimen de guerra en el marco de las convenciones de derecho internacional. Jamás tira misiles desde establecimientos civiles. No hacia Nunca vas desde. a ver en Israel que tiren un misil desde una casa civil. O sea, siempre te tira desde... Porque eso habilita una respuesta. Claro, por Entonces, eso habilita una el respuesta. lenguaje de guerra habilita una respuesta y vos no podés poner Claro. vos mismo civiles propios Claro. en peligro. Mirá, según las leyes de guerra, las guerras se pelean entre soldados regulares que corresponden a un país. Y se pelean con un uniforme que es distinguible por el enemigo y con las armas en la mano. Yo pregunto. Los civiles no intervienen ni como víctima ni como victimarios. Un civil no puede estar armado Sí, comparto. realizando, Bueno. por ejemplo, la resistencia. La resistencia, en la Segunda Guerra Mundial, los distintos movimientos de resistencia, en realidad, si eran capturados, pasaban la peor porque eran civiles. Otra pregunta. ¿Entendés? Israel sabe Sí. que cuando Gaza tira un misil desde un lugar que no es de guerra, un lugar civil, Obvio, sí. y aún así responde a un lugar civil. Sí, responde a un lugar civil. Sí. Y eso, Mirá. eso no- a mí me parece mal. A mí. A ver. Y pero vos como Estado te Si están no atacando. sabe, no, si sabe, digo. No, vos como Estado te están tirando misiles de un establecimiento civil. Vos como Estado tenés que responder. Imagínate que en Paraguay le tire a Formosa desde una casa civil. ¿De verdad que Argentina no le va a tirar de nuevo? ¿Vas a dejar que tiren? No. Y cuando Hay dicen, una- cuando hay una dicen defensa que de la Isra- soberanía. Cuando dicen que Israel avisa antes, Sí, porque ¿es tiene en un, esos casos? sí, tiene un mecanismo de que tiran como primero... Yo no- Avisan no- que tenés 15 minutos para rajar de donde van a tiran, empezar a caer los petardos. hay un video muy famoso que hay una periodista de Al Jazeera que creo que fue, no sé si fue el sábado o el domingo, que es como que primero tiran un pequeño artefacto como que penetra el edificio y seguidamente un minuto después cae el misil. Es como que hay un pequeño lapso para evacuar. Para que te vayas. Pero la realidad es esta que jamás necesita que mueran sus civiles ¿Por qué? para mostrar en el mundo, mirá Para lo que hizo victimizarse. Israel. Mirá lo que hizo Israel y así consiguen financiamiento de Europa, consiguen financiamiento de un montón de países árabes o Irán. Es como que la causa, los usan. Y los contra fallecimientos Israel. de civiles en Palestina son repudiables de igual modo. O sea, Pero por ellos no, porque ellos creen que van al paraíso. No, Ese es el problema. O sea, nadie quiere que muera un civil. No, Cuando por empieza, Occidente, por no, Occidente. Pero nadie quiere que muera un cuando, civil y es cuando lo entra peor el que puede fanatismo, pasar. cuando entra el fanatismo religioso Pero en el no, Si medio, tu se complica gobierno, todo. si tu gobierno te expone a eso, es responsabilidad de tu gobierno. ¿Entendés? Porque Israel no lo hace de manera dolosa. Me voy La al tema población- penal. No lo la- hace de manera intencional. Es como que ataca objetivos militares que están dentro de lugares civiles. No, Son para, porque yo te voy a hacer son una objetivos aclaración. que La- Palestina militarizó cuando no son militares. No, a ver si me entiende. Claro. La Con la responsabilidad de la población civil, sea propia o del enemigo, la responsabilidad de lo que suceda con esa es responsabilidad del ejército ocupante. Tanto si es tu población como si es población enemiga de un territorio que vos ocupaste. Tu responsabilidad. La responsabilidad es a los civiles solo se evacúa del frente. Los civiles no pueden estar en zona de combate. Entonces, lo primero que se tiene que hacer es evacuar a los civiles, sean del país enemigo tuyo o sean de tu propio país. Pero, mira, Vos no podés exponer creo a que civiles a ese tipo de jamás cosas. siempre quiere que haya civiles muertos propios para ante el mundo mostrar, mirá cómo mueren estos civiles y tener todos los grupos todos de izquierda, los Petro de la vida, los Evo Morales, que los tipos... Maduro, que O estuvo sea, diciendo cosas. Maduro, todos esos. Y también ganar, viste, a veces las ONG de izquierda de Europa que mandan guita o hacen lobby. Pero también no Pero apoyan deja- a de- Israel. algunos sí, otros no. Son grupos distintos los que apoyan a Israel que los que apoyan a Palestina. Pero la realidad es que esto, lo que tenés que entender que lo del otro día, no se da en un marco de que era por un tema del territorio israelí. Se da porque Israel estaba a punto de firmar la paz con Arabia Saudita. Y ahora voy a entrar en el tema ya más del mundo musulmán, que esto es muy importante entenderlo. En el mundo musulmán de Medio Oriente hay dos ejes. Uno lo comanda Irán y el otro lo comanda Arabia Saudita. Es como que es la pelea interna que se da ahí. Irán, su eje lo compone hoy con Irak, que siempre fue enemigo histórico, que fue desestabilizado por Bush, que eso fue un error histórico. En la porque- invasión en Kuwait. y es como que cortó el contrapeso natural que se daba entre Irak e Irán. Hoy Irak es un gobierno títere de Irán. Siria, o sea, Al-Assad responde a Irán. Líbano con Hezbollah. Y Hamas.
En realidad ese es el eje chiita, pero ya no voy a entrar en tecnicismos porque no lo va a entender nadie, pero Hamas es sunita encima. Pero todo ese grupo que conforma Irán, Irak, Siria, Hezbollah en el Líbano, Hamas, después bueno, también están en Yemen, en otros lugares, pero no es lo más importante, contra Arabia Saudita, Egipto, Jordania y Marruecos, que son, Arabia Saudita no, pero el resto de los países son los países que tienen buenas relaciones dentro de todo con Israel, son los que tienen firmada la paz, que tienen reconocimiento, que hay, digamos, una neutralidad al menos, no digamos que son aliados, pero hay neutralidad. Entonces, Estados Unidos, que apoya mucho a Arabia Saudita, estaba generando las negociaciones entre Israel y Arabia Saudita en contrapeso a Irán, que cada vez está más fuerte militarmente, y que Irán tiene también de aliado a Rusia y ahora se juntó con China. Entonces, lo que vos estás disputando es Irán contra Arabia Saudita. Entonces, Irán no quería el acercamiento entre Arabia Saudita e Israel, porque Israel es el país más fuerte de la región, y eso con Arabia Saudita debilita mucho la influencia de Irán. Entonces, lo que hacen es boicotear ese posible acuerdo de paz que se iba a firmar, haciendo operar a Hamas en Israel. Y por eso también hay problemas en la frontera norte de Israel con el Líbano, porque está Hezbollah. Entonces, Irán financia y asiste militarmente a los grupos terroristas de Hezbollah en el Líbano y de Hamas en Palestina. Entonces, esos dos grupos, lo que hacen con esto es impedir la paz entre Israel y Arabia Saudita, que hubiese sido muchísimo más hubiese sido uno de los eventos más importantes de la historia de los últimos 100 años en Medio Oriente. Porque Arabia Saudita es el país importante sunita. O sea, y por eso yo creo que realizan un acto sí, tan execrable como que del que es muy difícil volver atrás. No es una acción de guerra, porque una acción de guerra se puede llegar a solucionar, pero con semejante cantidad de... Claro, es muy difícil remontarla después. Y vos me vas a preguntar, y bueno, ¿por qué no se va a firmar igual la paz entre Israel y Arabia Saudita, siendo que el que atacó fue Hamas? ¿Por qué? Porque en el mundo árabe hay un concepto de panarabismo. Es como que ellos se sienten parte como de una misma cosa, los árabes, aunque estén en países distintos. O sea, aunque tengan problemas entre ellos, se sienten como parte de lo mismo. Entonces, Arabia Saudita, como país líder árabe, si bien no apoya directamente a Hamas, no puede mostrarse también tanto pro-Israel. Es como que a otros países, como Egipto, le costó mucho influencia que se muestren con Israel. O sea, que en su momento haya firmado la paz con Israel. Le costó mucho, fue expulsado de la Liga Árabe, fue visto como unos traidores, mataron a los dirigentes. ¿Qué es la Liga Árabe? La Liga Árabe se había conformado en el contexto de la Guerra Fría y un panarabismo, que es como que nucleaba a los países árabes. Como la tercera posición de los países no alineados. Existió algo que es interesante ver, lo que es el proceso que termina llevando a la guerra del 67, sí, porque la guerra del 67 Israel la toma como una guerra de prevención, total, viendo que los estaban rodeando y que se estaban armando. Tanto que en aquel momento, en el 67, el rey Hussein de Jordania, que no estaba en malas relaciones con Israel, sí, y era pro-yanqui, se sumó porque dijo, bueno, Israel desaparece y nosotros quedamos aislados. Termina ganando la guerra Israel, claro, y bueno, Hussein termina arreglando, Hussein de Jordania, el rey de Jordania, sí, sí, termina después en un momento sí, arreglando. Y Israel tiene, con Jordania y Egipto tiene normalizadas las relaciones, es como una cosa neutral, también en la práctica con Marruecos, con Emiratos Árabes, pero todo el eje como que iraní, que nuclea Irán, hay que aclarar, no es árabe, es persa. Muchas veces se confunde, es persa. Y Irán, en otro momento, no estaba contra Israel, pero desde el 79, con la revolución y el fundamentalismo islámico, que es la dictadura iraní, es como que ellos quieren restaurar una especie de califato. Ellos es como que reclaman un califato, eso es lo que quieren al final del día. Entonces, los fundamentalismos islámicos, porque hay que aclarar, en el Medio Oriente hay 3 tipos de gobiernos en general. Habrá algún caso particular como Túnez, que no vamos a entrar en detalle porque vamos a estar 1000 años. Pero vos tenés 3 tipos de gobierno en el Medio Oriente. Sacando Israel, que es una democracia liberal, por supuesto. Tenés un gobierno que puede ser militar nacionalista, como por ejemplo lo es Egipto hoy, como es Al-Assad en Siria. Después puedes tener un gobierno de reyes, de casta noble, de nobleza, como podría ser
Qatar, Arabia Saudita, Jordania, Marruecos, que está el rey. Y después vos tenés fundamentalismo islámico. Siempre que vos veas en un país el fundamentalismo islámico, siempre van a ser los más extremos, porque no van a nunca medir consecuencias, porque cuando Israel pelea las otras guerras, o sea, siempre se respetó, no es que en las guerras nunca se respeta al 100% las convenciones internacionales, pero siempre se respetó el trato de prisioneros. Israel peleó muchas guerras contra Siria, contra Egipto, se respetó el trato a civiles medianamente. Entonces estos tipos, el fundamentalismo islámico extremista, o sea, el yihadismo extremista, no te va a respetar nunca nada. Entonces vos estás combatiendo contra otras reglas. Porque, por ejemplo, en Siria, hoy está al-Assad, que el tipo es máximo enemigo de Israel, pero el tipo no iría a una guerra porque cae el gobierno. Porque el tipo, cada tipo que le muere en un frente de batalla, o cada lugar que se le destruye, el tipo paga consecuencias, aún siendo una dictadura. Y Egipto es lo mismo. Entonces, esos países son, algunos hoy son neutrales, otros hoy son enemigos, pero todos fueron enemigos en su momento. Es otra manera de negociar. Entonces, es muy difícil de entender, porque no se equipara a la guerra de Yom Kippur que tuvo Israel, no se equipara a la guerra de los 6 días. Entonces, es muy difícil de entender, porque es un gobierno terrorista, y no es solo un grupo terrorista, es un gobierno terrorista que no te va a respetar nunca nada. Entonces, cuando vos ves esas imágenes, o sea, eso el ejército egipcio, el ejército sirio, no te lo haría nunca eso. No van a liquidar unos bebés, ¿entendés? Porque el concepto es... de los estados más o menos civilizados, sí. ¿Entendés? Bueno, se plantea el término de guerra más o menos civilizada, claro, y más o menos moderna. El otro es el de la guerra santa, es el exterminio del otro. Santa, claro. Para ellos es una guerra santa que para Hamás Israel tiene que desaparecer. Entonces vos no tenés negociación posible. ¿Israel incluye los israelitas? Sí, obvio. O sea, no hay negociación posible, porque no es como en Egipto que vos decís, bueno, si te doy el Sinaí y no sé qué, y normalizás con Estados Unidos. No hay diálogo, es como que no tenés manera, porque el otro está dispuesto a que muera hasta el último soldado. Eso es lo que pasa. Es como que no te va a ceder un tipo que es un fundamentalismo islámico, tipo ISIS, que vos decís, estos tipos van a morir hasta la última persona. Entonces es mucho más difícil la situación que si sería contra tal vez un nacionalismo palestino. Cuando ya es religioso, que yo creo que hay también una cosa medio impostada para tener el apoyo de Irán, porque Irán también es fundamentalismo islámico. Pero Palestina, en su origen, los grupos que combatían contra Israel eran, o sea, sí son musulmanes, o sea, en la percepción laica que tenemos en Argentina o en Occidente, es gente religiosa, pero no es fundamentalismo islámico. Cuando vos tenés fundamentalismo islámico, son tipos que están dispuestos a todo, ¿entendés? No, que aclaremos, no, claro, estamos hablando del Islam, claro, sino de un grupo muy particular. Claro, no estamos hablando de los musulmanes, estamos hablando de un grupo particular que los tipos están dispuestos a todo. Están dispuestos a todo para que vos vivas como ellos creen que vos tenés, claro, que vivir. Ese es el problema. Sí. Porque ellos no, cualquier persona que tiene con religión, sea cualquiera, porque en definitiva las 3 religiones son lo que se llaman las religiones, nosotros los monoteístas, somos los pueblos del libro. Sí, sí. En definitiva, sí, el Viejo Testamento, el Antiguo Testamento están en las 3 religiones, en la base de las 3 religiones. Entonces, cuando vos vivís la religiosidad como algo interno, que es como vos entendés el mundo, pero esto es como ellos quieren obligar al resto a entender el mundo como ellos. Ese es el problema. Imponer su forma de pensar. Te voy a agregar algo que es un dato. En todos los países árabes, aunque muchos gobiernos estén con Israel, la mayoría de la población apoya a Palestina, apoya a Hamás, porque ellos se sienten como una unidad contra Israel. Es como que lo sienten como un enemigo común. Y increíblemente, en Irán, no el gobierno, por supuesto, que es el máximo enemigo en la tierra de Israel, los persas no tienen, la población persa, no digo todos, pero hay un porcentaje que no tienen algo particular contra Israel, sino que es como se criaron en otro contexto, no perdieron guerras contra Israel como los árabes, no tienen ese odio a la población iraní, pero sí el gobierno, o sea, es el máximo enemigo. Entonces, o sea, el día que cambie el gobierno iraní, la gente esa no va a tener algo contra Israel. En cambio, en otros países, por ejemplo, en Marruecos, veíamos en el Mundial, todos los marroquíes por la causa palestina, pero el gobierno, el rey marroquí está con Israel. Y está con Estados Unidos. Y está con Estados Unidos, por supuesto. Entonces, pero por ejemplo, se da eso, que Israel tiene también buenas relaciones con los estados
pero las poblaciones ahí rechazan a Israel. Pero bueno. Dato histórico. Las tierras tienen, en el fondo, digamos, lo que están peleando por petróleo, ¿no? Lo que tienen las tierras. No, en Israel no hay petróleo. No. O sea, están peleando... Pero, ¿cuál es el valor que tienen las tierras más allá del simbólico? No hay. Económico, sí, ninguno. ¿Económico ninguno? Ninguno. O sea, el sur de Israel es casi un desierto. Es un desierto. Es un desierto. Es el desierto que hoy le pusieron más cosas, nada más. Lo que yo no puedo entender es cómo por todo este quilombo se muere gente que no tiene nada que ver, que daría todo porque le chupa un huevo capaz el tema religioso. Pero porque nosotros no podemos entender, civil, nosotros tenemos otra cultura, nosotros vivimos de otra manera. Para ustedes, la gente de esos países, los civiles que se mueren, ¿no preferirían que no pase eso? Algunos sí, otros no. Hay que ver cómo lo entiende cada uno. Por ejemplo, para estos fundamentalistas, atacan a Israel sabiendo que va a haber una represalia, que sus civiles van a morir, pero sus civiles como son víctimas, van a ir al cielo. Cuando vos ya tenés ese nivel de fanatismo, es muy difícil tratar. Es similar al japonés kamikaze, que se inmola en favor del emperador. No, vos fijate que una de las cosas que cuando muestran a una de las mujeres capturadas que estaba toda ensangrentada, la llevaban. Sí. Mientras tanto gritaban, Alá es grande. Claro, sí. Entonces ya cuando llegás a ese nivel de raye, que nosotros no podemos entender, porque nosotros somos no son los palestinos, son los del grupo terrorista. Los de Hamás. Bueno, por eso, pero yo digo, los palestinos que son externos a Hamás, ¿no preferirían que no pase eso? Pero hay gente que apoya y hay gente que no. Tenés las dos. No, además, aclaremos una cosa. No te sabría decir, pero el apoyo es grande. Habría que ver. ¿Y en Israel? ¿En Israel qué? Hay gente que dice, dejemos joder, que no tiremos más bombas. Pero el tema que en Israel, si no lo atacarían, la mayoría de gente no quisiera atacar. Es más, de hecho tienen un problema interno y mucha gente está en contra de la política. Sí. Muchos israelíes están en contra de la política que está llevando adelante el gobierno israelí. Vos pensás que es una democracia como cualquier país, que hay gente que está a favor o en contra de medidas puntuales. O sea, hay un porcentaje en Israel que consideran que Israel no tiene que tener todas las tierras, pero es un porcentaje minoritario. O sea, en el promedio, el ataque contra Gaza es en defensa propia, no es que lo sienten porque Israel quiere estar en Gaza. Le da lo mismo, en realidad, a Israel tener la franja de Gaza. Es como que no le cambia, no es un tema de porque muchas veces, viste... de hecho, sería un problema. Claro, se compra un problema. Hay mucha fake news en el sentido de que Israel quiere una expansión territorial. No quiere una expansión territorial. Lo que pasa que, voy a repetir, se firman los acuerdos de Oslo. Israel, en el cumplimiento de los acuerdos de Oslo, se retira unilateralmente de Gaza, porque Gaza es mucho más chico que Cisjordania, para decir, hagan una prueba acá. Y eso lo termina tomando Hamás, que es un grupo terrorista. Entonces, dicen, y es un enclave que Israel ha entrado algunas veces, pero es un enclave que Israel no domina, que no maneja nada, es propia responsabilidad de los palestinos ese lugar. Entonces, el problema que hay es que si jamás no atacaría, Israel no atacaría la franja de Gaza, no tiene necesidad alguna, pero nosotros porque hoy vemos las noticias porque pasó esto, pero es continuamente los ataques de misiles, es todos los meses, es todos los meses hay ataques de misiles, pero como Israel tiene el Iron Dome, o sea tiene el domo de hierro, previene la mayoría de misiles y tal vez cae de 100 que tiran, caen 5. Pero en cualquier otro país, si tiran 100 misiles, es un baño de sangre. Claro, soltar la guerra y despreocuparse no es una solución porque estarían eliminados. Claro, si vos te preocupás... que además estamos hablando de un país que no tiene... la defensa de Israel está planteada de una manera, también nosotros eso desde América, desde el continente americano, no lo entendemos. La defensa de Israel está planteada... Primero, para combatir una semana, porque después afecta a la economía porque los hombres van a la guerra. Y segundo, es un país que no tiene profundidad. No puede establecer una defensa en profundidad porque es un país chico. Muy chico, muy angosto. Es como Tucumán. Tiene 400, creo que tiene 400 kilómetros, o sea, de acá Mar del Plata, de norte a sur, y muy angosto. Entonces, es fácil de cortar y de incomunicar las distintas zonas que quedan cortadas. O sea... se llega con la artillería, por ejemplo, en el 67, cuando toman los altos del Golán, es porque desde los altos del Golán te disparaban y los tiros de artillería te cubrían una amplia zona de todo el país. Total, sí. Entonces, por eso tampoco nos querían devolver. Una porque tiene una naciente de río y otra porque es defensa militar, total. Pero el tema es que
Israel, ante cualquier ataque de Gaza, tiene que responder no solo contra Hamas, sino porque no se puede mostrar débil, porque tiene enemigos en la frontera. Lo que pasa es que nosotros de acá no lo percibimos, porque nosotros lo máximo que hacemos es putearnos por Chile por un partido de fútbol. Pero si vos te mostrás débil, se te viene el Líbano, se te viene Siria, se te infiltra Irán. Entonces, hoy con Egipto y Jordania no hay ningún problema. Claro, para que se acabe la guerra tendrían que todos estar de acuerdo en acabarla. Pero es que los países... si unilateralmente Israel dice yo no me voy a defender más, cagaron fuego y se... Claro, por eso, si vos sos Israel y decís no me defiendo más, te pasan por arriba. En cambio, si jamás no atacaría, Israel no atacaría a la Franja de Gaza. Y en Cisjordania, no es que es Disney, Cisjordania, pero vos no ves este tipo de enfrentamiento. Tal vez ves un palestino que sale y mata a 2 tipos con un cuchillo, pero no es una organización instrumentada en hacer terrorismo. Una pregunta más, ¿por qué algunos dicen que la Franja de Gaza es como un campo de concentración a cielo abierto? ¿Ellos no pueden salir de ahí? Mira, el tema es así. Egipto los tiene cerrado el paso. Pero un civil de de la Franja de Gaza, ¿puede tomarse un avión y viajar a un país? Sí, por supuesto. ¿Cómo? Tiene que entrar a Israel. No. O sea, el tema es así. La Franja de Gaza... ¿Hay vuelos comerciales de Franja de Gaza? O sea, no hay un aeropuerto masivo como tenés Ezeiza, pero debe haber vuelos. O sea, y en todo caso es responsabilidad del propio gobierno que gobierna ahí generar un mecanismo. Pero no es que Israel se los prohíbe. No, como si Israel no entra ahí. Sí. ¿Entendés? Que Israel no entra ahí. Lo que sí pasa es que la Franja de Gaza comparte frontera con Israel y con Egipto. Entonces, Israel, hasta antes de esto, no tenía bloqueado la frontera del todo. O sea, tenía controles. Es lo mismo que tener... O sea, nosotros en Argentina... Que no entren. Para nosotros en Argentina somos frontera abierta, puede pasar cualquiera, los controles son casi nulos, ¿viste? No sé, si alguna fuiste a la frontera es como nada. Sí. Hay un montón de países en el mundo que vos, para pasar de una frontera a otra, tenés que pasar 20 controles. Sí. Yo, por ejemplo, cuando estuve en Croacia y toda la zona de ex-Yugoslavia, que son países que estuvieron en guerra, las fronteras están militarizadas y no es que pasás así nomás, te tenés que comer varias horas. La frontera austríaca. Sí, o sea, es toda una... No estamos hablando de lugares en guerra. O sea, sí, también. Austria cerró la frontera para frenarlo. Total. La gente Entonces, que llegaba de Siria. Vos tenés que entender que son 2 países diferentes. Entonces, Israel lo que siempre hizo en el último tiempo es controlar el ingreso y egreso a su territorio respecto a la Franja de Gaza. Es así que 20.000 personas, hasta el sábado, obvio, esto se cortó ahora, 20.000 personas de la Franja de Gaza trabajaban dentro de Israel, ¿entendés? Entonces se piensa que un sector de los que se infiltraron se habían infiltrado dentro de esos trabajadores. Antes de que esté Hamas, había libre circulación, o sea, desde que está Hamas y empezaron todos los ataques terroristas de ese lugar, se cercó el lugar y hay checkpoints para entrar y salir. Pero hacia Israel. Hacia Israel. A resto del mundo no. Y después vos tenés frontera con Egipto, que Egipto es la política que maneja Egipto, que también controla y no es un paso libre. Que eso es un tema ya de Egipto. Es que además hay un tema que hay que tener en cuenta, disculpame, hay un tema que tener en cuenta. Sí, no sea ni Egipto ni Israel. Israel está... O sea, por mar. Pero, a ver... Por vuelo no. No hay muchos aviones, pero si los hubiese podrían volar. ¿Entendés? No es que le van a tirar un misil si hay un avión comercial. No, además, a ver, primero, una cosa que quiero decir. Con respecto a la visión de defensa de Israel, y que no se entiende por ejemplo, desde Sudamérica. Está rodeado por países que son internamente inestables. Total, sí. Vos tenés un país potente como es Egipto, que le cambia el gobierno y sube un grupo como los hermanos islámicos o cualquiera, los hermanos musulmanes, los hermanos musulmanes y te cambió todo. Estable eso. Jordania, total. Arabia Saudita, que más o menos es estable, sí. pero el resto son países que son inestables. Entonces vos decís, mirá, si cambia... Nosotros, por eso no es difícil entender, nosotros tenemos varios países que nos rodean que en realidad antes éramos parte del mismo país. Tenemos el mismo idioma, tenemos un origen común y tenés familia de los 2 lados de la frontera y nuestra frontera son boludeces. ¿Entendés? Algunas la cruzás a caballo. Sí, total. Entonces, pero de países que en algún momento fueron el mismo país, porque éramos toda parte de España. Entonces es distinto, ellos están divididos en otros grupos. O sea, después de la guerra del 67, cuando palestinos se toman se van a Jordania. Si Jordania cae en manos de Israel y los palestinos se van a Jordania,
tuvieron problemas con el rey de Jordania, porque no admitían, porque en ese momento, terminada y perdida la guerra, el rey de Jordania no quiso tener más quilombo con Israel. Sí. Y las organizaciones palestinas que estaban refugiadas en Jordania no obedecían al rey de Jordania y seguían haciendo lo que se le daba la gana y los tuvo que aplastar con los tanques. El rey de Jordania tuvo que realmente reprimir a los asentamientos palestinos. Entonces es mucho más complejo para entenderlos desde Sudamérica. Desde ya, hoy Israel se hizo un bloqueo en su frontera, no dejando entrar ni salir nada, porque aparte Israel le mandaba energía y alimentos. La energía se la mandaba gratis. O sea, la luz de la Franja de Gaza la proveía Israel gratis. ¿Entendés? Se repite a veces mucho el eslogan. Y después hay una falsa percepción. Hoy, obvio, con el bombardeo que hizo Israel, la Franja de Gaza está totalmente arruinada. Pero de como que si Palestina fuera una villa a cielo abierto. Y Palestina no es una villa a cielo abierto. La ciudad en Cisjordania, digamos, es incomparable con Argentina, pero hay millones de personas acá que viven en villas que viven peor que el palestino promedio. O sea, la infraestructura de las casas, no hay ese nivel de indigencia en las calles, en Cisjordania, en la Franja de Gaza tampoco. Ya sea por la ayuda humanitaria, los fondos que entran, y por distintos factores económicos, pero no es que es una villa a cielo abierto, una cárcel a cielo abierto, y que porque son unos miserables los tipos atacan a Israel. Que algo que acabas de decir, sí, se va a tener que ver cómo se replantea todo eso, sí. Que es la ayuda humanitaria, Total, porque te mandan ayuda humanitaria y vos te estás llenando de armamento. Total, sí. Entonces vamos a ver hacia dónde se está desviando la ayuda humanitaria, y todos esos países europeos que les gusta reblandecidos, vamos a ver qué posición toman ahora. Sí, seguramente eso lo va a canalizar Egipto para mí. Como que Egipto va a ser como Egipto tampoco, viste, como que la juega de neutral, es como que Egipto medio que es como que es el broker entre las negociaciones a veces, entre los dos, entre Hamas e Israel. Pero nada, lo que sí me gustaría decir, que tal vez no fuimos tanto al histórico, es que lo que hoy es la Franja de Gaza y lo que es Cisjordania, durante casi 20 años fue parte de Jordania y parte de Egipto, y nunca nadie planteó en ese momento crear un Estado palestino ahí. Entonces el tema viene cuando Israel ocupa esos territorios, pero cuando los ocupa no es que había un Estado palestino previo, sino que una cosa era parte de Egipto y otra parte de Jordania. Esto para que quede bien en claro, que durante casi 20 años se podría haber formado un Estado palestino en esos lugares y no hubo ni un mínimo de voluntad política ni de intención de hacerlo, y nadie lo pedía tampoco. Es como que el tema empieza cuando es Israel el que ingresa a esos lugares. Es que, yendo al histórico y por lo que vos decís, hace 100 años ninguno de esos países existía. Total, obvio. Eso era el Imperio Turco. Total. O sea, todos estos países que han surgido en toda esa región. Desde 19 hasta 1918 hubo 500 años que fue parte del Imperio Turco. Y si uno busca y después en Google, fue el mandato. Sí, pero si uno busca en Google el Imperio Otomano y cómo estaba dividido, lo que sería la actual Israel hoy, Palestina, Líbano, Siria, eran totalmente otras divisiones. Por ejemplo, lo que sería el norte de Israel formaba parte de lo que sería el municipio de Beirut, que el Beirut es hoy en el Líbano. Después otra cosa era Jerusalén y otra cosa más era abajo. Era como que una división totalmente distinta. Y cuando el Imperio Otomano pierde la Primera Guerra Mundial, se reparten entre los ganadores en esa zona. Inglaterra y Francia. Inglaterra, el Imperio Británico y Francia. Y el Imperio Británico queda con lo que sería el mandato británico de Palestina, que abarcaba la actual Jordania, la actual Israel y Palestina. Y entonces ellos empiezan a dividir arbitrariamente. Pero ¿qué pasa? Esto para entender un poco cómo se fue desarrollando el conflicto cuando empezó, ya que nos podemos extender. Siempre hubo presencia judía, es verdad que no eran la mayoría en la zona, había presencia árabe y cristiana, pero los árabes no es que era un estado, eran tribus que siempre se encontraron bajo dominio de otro imperio. Nunca hubo un estado palestino, como sí lo había habido un estado judío, que el último momento de dominio judío fue el año 135 después de Cristo, que es sofocado, es una revuelta que es sofocada por el Imperio Romano. Y desde ahí hasta el siglo XX, distintos imperios toman el dominio del lugar. Pero para no hacerte un análisis histórico de las cruzadas y todo, desde el 1500 aproximadamente lo toman los otomanos y son 500 años de imperio turco.
Y que nadie confunda a los turcos con los árabes, porque son una cosa distinta. O sea, que esté el gobierno un imperio otomano, no es un Estado palestino. Y reitero, era una división totalmente distinta de lo que son los países hoy. Pero cuando Inglaterra toma dominio, el Imperio Británico toma dominio del lugar, empiezan a llegar un montón de judíos de distintas partes de Europa, por el antisemitismo que hay en Europa, por las persecuciones, y también porque estaba motivado en la declaración Balfour que realiza el Imperio Británico para crear un hogar judío en Palestina, una nación palestina. Un hogar judío en Palestina y uno árabe, que en principio fue Jordania, porque el mandato británico en Palestina abarcaba lo que es Jordania. Entonces, se crea Jordania, se escinde, pero el mandato británico en Palestina pasa a ser solo Israel y Palestina, donde eso sigue siendo del Imperio Británico hasta 1948. ¿Qué pasa en el medio? Que van llegando judíos de Europa y más que nada se acrecienta después del Holocausto, donde es como que muchos judíos no tienen a dónde ir y dicen vamos para acá, vamos a formar un Estado que nos defienda. Entonces empezó a haber mucho conflicto interno. Entonces el Imperio Británico, en un proceso de descolonización, como hizo en muchos lugares, dice, bueno, yo este lugar, que hagamos 2 estados, hagamos un plan con la ONU, y la ONU establece un plan de partición, donde según donde había más población en cada lugar, dice esto va a ser para el Estado judío o para el Estado árabe. Entonces hacen un plan de partición que es votado en la ONU, y inmediatamente Israel acepta el plan de partición y los árabes lo rechazan. Entonces al día siguiente Israel es atacado por una coalición de entre 5 y 6 países, todos los países vecinos. Entonces Israel gana la guerra y se conforma el Estado de Israel, y el Estado árabe nunca se termina de consolidar, porque encima los lugares que eran para el Estado árabe termina quedando la Franja de Gaza en Egipto y Cisjordania para Jordania. Entonces no es que Israel no quiso la creación del Estado árabe, sino que fueron los mismos árabes los que no crearon el Estado, siendo que esos territorios no estaban bajo Israel al momento de que perdieron la guerra de la independencia israelí. Es que además hay que entenderlo desde el punto de vista de historia del momento. Vos decís, esto es en el año 48, cuando Ben Gurión declara la independencia. El mandato comienza en el 18, estamos hablando de 30 años. Total. O sea, para crear una conciencia nacional por parte de los distintos países árabes que se formaron, es muy poco tiempo. Total. Es muy poco tiempo. Y una cosa que sí hay que decir, y que yo lo voy a decir para sacarme el gusto, obvio, es cuando los ingleses se retiran como hacen los ingleses, dejando a todo el mundo enfrentado, porque ellos hacen eso. Lo hicieron en el Imperio Indio. El Imperio Indio terminó dividido entre India, Bangladesh y Pakistán, y matándose entre ellos. Claro. Se retiraron de Palestina de la misma manera, enemistando a los que poblaban para que se maten entre ellos y ellos dominar. Y lo hicieron también en Francia, en África, y también lo hicieron así los franceses, que siguen interviniendo en los conflictos internos de los países africanos. Claro. De los que no se terminan de retirar como país imperialista. Entonces los ingleses tienen mucho que ver en todos este tipo de conflictos modernos. Hubo una mala salida del Imperio Británico en el lugar que era el Estado, porque también los ingleses buscaron esto. Sí, buscaron la salida desprolija. Y la realidad es que Nunca hubo una voluntad de los palestinos hasta tiempo después de crear un Estado palestino. Ese fue el problema, porque si en ese momento hubiese surgido esa misma voluntad, es como que se hubiese generado tanto en Cisjordania o en la Franja de Gaza o en los dos a la vez algún tipo de reclamo hacia Egipto o hacia Cisjordania, pero no, como no se genera, después cuando Israel ocupa la guerra de los 6 días esos territorios, que no había un Estado palestino ahí, entonces por eso a veces no es técnicamente una ocupación, porque no había un Estado previamente establecido al que ocuparon, sino que era otro Estado que se entiende. Entonces la cuestión histórica es compleja en ese sentido. Muy compleja. Pero para resumirlo en lo actual, jamás no pide respetar el plan de partición, no pide la frontera del 67, no pide eliminar Israel. Dice, Israel no tiene que existir. Entonces, con eso no hay negociación posible, y ellos están dispuestos, como fundamentalismo islámico, a todo. Entonces, y es lamentable por los 2 millones de civiles, o sea, no sé si serán
todos civiles, o habrá una parte hay una parte grande que debe haber 10.000 milicianos de Hamás, más o menos, por lo menos 10.000 milicianos deben tener, y después debe haber un sector obvio fuerte que lo apoya, pero que son civiles, que ellos pagan por su gobierno, o sea, su gobierno es el que los tiene ahí. Y que no permite negociación siquiera. Por eso. Bueno, para terminar con el tema, bueno, obviamente estamos todos mal por lo que pasa, por las imágenes que vemos constantemente en redes, y bueno, es triste y obviamente lo repudiamos. Sí, y para terminar con el tema, para que quede claro, o sea, los gobiernos, algunos gobiernos israelíes han cometido muchos errores en el tema de tratar todos estos problemas, pero lo que pasó ahora es injustificable. Entonces, de algunos sectores, lo hemos visto de sectores de la izquierda, que siguen con la lógica de la Guerra Fría. Es ridículo, se ve que no tienen capacidad de análisis, y uno puede analizarlo de distintos lados, pero la matanza de civiles es algo que no se puede justificar. Exactamente.